Saludos a Walter, ¿sí? Y a todas las personas aquí conectadas. El día de hoy tenemos al primer ponente y a continuación él pasará a explicarles el desarrollo del plan o proyecto de tesis, ¿sí? Es el doctor Luis Córdoba Prado, doctor en educación, magíster en docencia y gestión educativa, gerente general de la empresa Riatec SAC, candidato al grado MBA por la Escuela de Materia BIS de Argentina, director de la Escuela de Liderazgo con Valores Excelencia y director de la organización DLT Asesoría de Tesis. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso virtual al doctor Luis Córdoba, que el día de hoy nos va a presentar su primer tema. Doctor, ¿está allí? Voy a habilitar su micrófono para poder... Ahora sí puede activar su micrófono, doctor Luis. Ok. Ok, lo dejamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Correcto. Bien, buenas noches a todos los colegas docentes que asisten a esta reunión. Como ha dicho Isaac, nuestro anfitrión, estamos muy contentos de que participen. Y esta vez más todavía. Y yo sé que en el webinar pasado hubieron también participantes de otros países, como Bolivia y Ecuador. El día de anteayer me percaté que en el grupal del WhatsApp de los inscritos para participar habían tesistas de Paraguay, de Costa Rica, de Bolivia y de Ecuador. Bienvenidos, si están en este momento en la reunión. Bienvenidos, colegas, hermanos de los países vecinos. Bueno, vamos a compartir mi PowerPoint. A ver si me da compartir. Perfecto. sí puede compartir. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo el Power? Sí, voy a ponerlo como hospedador. Ahora sí puede compartir. A ver, a ver. Ya. Un segundo. Ya, excelente. Bueno, el tema que he escogido para esta vez es el desarrollo del proyecto llamado también plan de tesis, ¿no? Todas las inquietudes que puedan surgir en el desarrollo de mi exposición, favor hacerlo por el chat, ¿no? Alguna inquietud, pregunta, lo hacen por el chat. De esa manera yo voy a estar atento al chat para poder responderles por ese mismo medio. Cuando se es tesista, es decir, ya se terminó los estudios, ya sea de pregrado o de posgrado, ¿no? Aunque ahí hay una corrección porque tenemos asesorando a tesistas de algunas universidades que están en el trayecto todavía de estudios. Por ejemplo, en la mayoría de universidades, en la mayoría de las universidades se está dando maestrías en educación en 3 semestres. Entonces, desde el primer semestre ya tienen que empezar a desarrollar su proyecto de tesis, su proyecto de tesis. De tal manera de que nosotros los asesoramos en los 3 ciclos que dura la maestría y se va apoyando a los tesistas para que cumplan las tareas de la universidad, que algunas son muy exigentes, presionan demasiado, ¿no? En cortos tiempos dan tareas muy amplias, muy largas, pero ahí estamos con ellos y nuestro objetivo es adelantarnos a las tareas, es decir, nosotros avanzamos más rápido que la universidad, ¿no? De tal manera que cuando el asesor pide una tarea, ya el tesista está mucho más adelantado y fácilmente se la entrega. Eso requiere, obviamente, dedicación. O sea, como lo remarcamos en la reunión pasada, el tomar la decisión de obtener el grado tiene que ver con una responsabilidad del tesista, porque tiene que el tesista
tomar esa decisión y ser consecuente con ello. Se requiere perseverancia, se requiere constancia. No puede, como ocurre que nos llaman bastante, yo no tengo tiempo, y pues, ¿qué tal si nos hacen las tesis, no? Entonces, eso lo hacemos nosotros asesoramos. Pero es importante que cuando se reúnan con nosotros, porque usualmente mínimo tenemos asesoría por Zoom personalizada, no es grupal, con nuestros tesistas, y ahí avanzamos los tramos, de tramo en tramo, de tal manera que el investigador va dominando cada tramo, y ahí van a desprenderse algunas tareas, sobre todo cuando se trata del proyecto de tesis, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Bueno, también hablamos de procrastinar, ¿no? No dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. La tesis no se crea ni se concluye, solo se pospone. Eso hace una cantidad bastante grande de tesistas, y eso no está bien, ¿no? Las estadísticas señalan que en el pregrado, más del 50% de estudiantes que han concluido sus estudios de pregrado no llegan a graduarse, más del 50%. Y en el posgrado es terrible, o sea, más del 90% de tesistas que han hecho posgrado no logran graduarse. Necesitan una asesoría adecuada, ¿no? Bueno, el proyecto, para quienes están iniciando, que creo que es la mayoría de esta reunión, su investigación, el proyecto o plan de tesis es donde se inicia justamente el trabajo para la investigación científica. Es la primera parte. Este proyecto plan de tesis, como están viendo en esta diapositiva, tiene sus contenidos, ¿no? Tiene sus contenidos. Bueno, esto de la carátula, de todas maneras, tiene también sus normas, que cada universidad lo pone, ¿no? El índice de contenidos, índice de tablas, índice de figuras. Son las primeras páginas que por normas internacionales estas primeras páginas deben numerarse con romanos, con números romanos. Y la continuación será en números arábigos desde la introducción. Esas cosas caseras, podríamos llamar, o técnicas, deben tomarse en cuenta desde un inicio, ¿no? Entonces, el proyecto plan de tesis nos permite, al ser elaborado en todo un proceso de trabajo, y en coordinación permanente con su asesor oficial de su propia universidad, que va a ir poniendo observaciones, y el tesista tiene que ir levantando esas observaciones, ¿no? Tiene fundamentalmente 4 capítulos. El primer capítulo es la introducción, ¿no? Donde se trata el tema de modo general. Después vamos a hacer más especificaciones. Luego viene el marco teórico, donde la parte sustantiva del marco teórico son los antecedentes. Es decir, el tesista tiene que buscar bibliográficamente, ¿no?, tesis que contenga el tema que va a desarrollar el tesista. ¿Ya? Usualmente piden 5 antecedentes nacionales, o sea, de las universidades del país, y 5 antecedentes internacionales. Aquí en el Perú hay universidades muy exigentes también. Hay una universidad que pide 10 antecedentes nacionales y 10 nacionales para el posgrado, sea maestría o doctorado, ¿no?, en educación. Eso es en el marco teórico. La metodología tiene que ver con el diseño, tipo, características de la investigación. Hay un fenómeno o término que se usa mucho en las investigaciones, en las tesis, que se llama operacionalización. Operacionalización, que no es otra cosa sino descomponer las variables de estudio en sus partes, ¿no? Descomponer las variables de estudio, que también lo vamos a ver en su momento. Después viene la población, muestra y muestreo. La población es el universo de las unidades de estudio de la investigación. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un colegio que tiene 2.000 estudiantes, ¿no?, la población sería esos 2.000 estudiantes.
pero de ahí también necesitamos una muestra. La muestra es una parte pequeña de esa población donde vamos a desarrollar la investigación más directamente. Es decir, bueno, hay cuestionarios, les voy adelantando esos términos por ahora, cuestionarios u otro tipo de instrumentos, porque justamente se llaman instrumentos, que nos permiten obtener datos de esa muestra. Si la población es 2.000 estudiantes y nosotros estudiamos con 50 estudiantes, esa sería la muestra, los 50, pero son parte de la población. Como dicen algunos autores, la muestra es una población representativa del universo en miniatura. La muestra es una población en miniatura, ¿no? En esta parte es la metodología, ¿no? Se habla de técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿no? Como un adelanto muy usado, por ejemplo, una técnica es la encuesta. Y la encuesta tiene un cuestionario que tiene ítems, preguntas. Entonces, la técnica es la encuesta. Y el instrumento es lo que permite recolectar los datos de esa muestra. Es decir, el instrumento es el cuestionario de encuesta, por ejemplo, ¿no? Hay otra técnica que podría ser la observación de campo, donde otros observan el comportamiento de las unidades de estudio, o sea, de la muestra, y toman nota en una especie de cuestionario para recolectar esa información, ¿no? Bueno, el proyecto plan de tesis tiene estas partes, y el cuarto capítulo viene a ser el proyecto, aspectos administrativos, ¿no? Los recursos con que se cuenta o se necesita para desarrollar esta investigación, cómo se va a financiar esta investigación, ¿no? Con recursos propios o cuenta con alguna entidad que lo financie, ¿no? Claro. Y el cronograma de ejecución, o sea, el calendario, un cuadrito donde se viene un calendario. Luego le vamos a mostrar estas cosas con una tesis. Pero, ¿para qué es importante el proyecto plan de tesis? Pues es un requisito. Es un requisito que se necesita para que nos autoricen a iniciar la tesis, ¿no? La tesis propiamente, ¿no? Con nuestros asesorados, nosotros planteamos, para los que han concluido sus estudios, ¿no? Ya sea de pregrado o posgrado, 2 meses en promedio para terminar todo, tanto el proyecto de tesis como el proyecto de tesis como la tesis propiamente, ¿no? Todo en 2 meses, pero con disciplina y constancia, y comunicación fluida con nosotros, sus asesores. De esa manera, hemos logrado en casos variados de que se logre este promedio de 2 meses, pero tiene que haber dedicación del tesista. Nosotros, por ejemplo, le atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Cualquier consulta por WhatsApp, más directamente. Entonces, y el sábado de 9 a 1. Entonces, el tesista no se puede atascar en el trabajo de redactar su proyecto en primer término. No sé, porque tienes un soporte de doctores, que somos los integrantes de nuestra organización, que le dan el respaldo académico permanente, ¿no? Bueno, el cronograma de ejecución, o sea, 2 meses en promedio, 2 meses, 3 semanas para el proyecto y 1 mes y 1 semana para aplicar los instrumentos y redactar la tesis. ¿En qué se diferencia el proyecto de tesis de la tesis, ¿no? Evidentemente que al aprobarse el proyecto de tesis, la universidad emite una resolución que reserva el nombre de la investigación que ha escogido el tesista y ya no se la puede dar a nadie porque ya se reservó ese nombre. Entonces, es un plan, o sea, está hablando a futuro de lo que va a desarrollar, que es la tesis, ¿no? Entonces, al tener ya el plan bien elaborado, los jurados de la universidad, al ver que está bien elaborado y se ha levantado en ese proceso muchas veces las observaciones que hacían, entonces emiten esa resolución y dicen, ya está aprobado su proyecto, el nombre de su investigación está reservada, puede iniciar su tesis. O sea, como se dice, le dan luz verde para empezar la tesis. Que la base es el proyecto, pero la tesis tiene otros
otros capítulos que no tenía el proyecto. Por ejemplo, los resultados. Ustedes están viendo en rojo, en números romanos abajo, 4 resultados. 5, la discusión de estos resultados justamente. Las conclusiones que son consecuencia de los resultados obtenidos. Y las recomendaciones, ¿qué podemos recomendar luego de haber aplicado los instrumentos y luego de haber hecho nuestra investigación? ¿Qué recomendamos, no? Algunos dicen, por ejemplo, que se tome como base esta investigación para posteriores investigaciones de mayor profundidad, ¿no? Es una forma. Otra forma, hace 200 años, cuando yo sustenté mi doctorado, mi tesis era, por ejemplo, liderazgo en valores en el desempeño escolar en una institución educativa de San Martín de Porres, ¿no? Era una investigación cuasi experimental. Entonces, al haber comprobado que un taller de liderazgo en valores que se constituyó 8 sesiones, realmente fue un bimestre, fueron 16 sesiones, de un taller de liderazgo en valores. ¿Cómo es que al desarrollarse este taller, los estudiantes fueron más responsables y lograron mejorar su desempeño escolar? O sea, tener mejores calificaciones, tener mejores relaciones, interactuando con sus compañeros y mejores relaciones interpersonales con sus profesores y los administrativos de la institución educativa. Y la responsabilidad, que es otro componente del desempeño escolar. ¿Cómo es que fueron más responsables? Por ejemplo, más puntuales en su llegada al colegio. Por ejemplo, su responsabilidad mejoró, fueron más puntuales al entregar sus trabajos domiciliarios y fueron más responsables al entregar sus tareas, ¿no? Entonces, esto se demostró con esta investigación cuasi experimental. Entonces, la recomendación que estos talleres de liderazgo con valores, el Ministerio de Educación lo fomente para aplicarse en el programa de trabajo anual en los diferentes colegios del país, porque el taller de liderazgo en valores permite mejorar el desempeño y logra otras cosas más, como mejorar la calidad de la persona, ¿no? La persona humana. Entonces, el proyecto de tesis tiene hasta aspectos administrativos y la metodología, pero en el proyecto de tesis se habla en futuro, porque el proyecto dice que se va a desarrollar una investigación. Aquí se está planeando nada más. Por eso que cuando se redacta, los manuales o guías de elaboración de proyectos o planes de tesis dicen que se hable en futuro. Un proyecto de tesis no puede hablar en otro tiempo. En cambio, en la tesis se habla en pasado. Cuando se redacta, ¿no? Se hizo la aplicación de un cuestionario de encuesta a la muestra y de ahí se dedujo tal, ¿no? Entonces se habla en pasado porque se entiende que en la tesis ya se aplicaron los instrumentos. Bien. Estos 4 resultados, discusión, conclusión, recomendaciones, esto no va en el proyecto porque no se ha aplicado instrumentos. Todavía no se aplicó, ¿no? Se puede haber diseñado, pero no aplicado. Un punto clave para iniciar la investigación es qué nombre le ponemos a nuestra investigación. ¿Qué nombre le ponemos, no? Para poner el nombre a nuestra investigación, estamos iniciando recién la investigación. 1, reconocer que son variables. Toda investigación tiene variables, ¿no? Generalmente, 2 variables, aunque en las universidades del Perú ya para doctorado están pidiendo 3 variables, ¿no? Pero por lo general se usan 2 variables, ¿no? Entonces, ¿pero qué son variables, ¿no? ¿Qué son variables? Luego lo vamos a ver de manera más concreta. El segundo punto para poner nombre a la investigación es el tema más adecuado, o sea, donde el investigador se siente más cómodo, donde el investigador le atrae ese tema y probablemente domina más ese tema. Entonces, de esa manera, escogemos el nombre. Después
tenemos que tomar en cuenta el enfoque. Las investigaciones tienen un enfoque y tienen un diseño, que es el cuarto aspecto a considerar. Y el quinto aspecto, y muy importante, la viabilidad. Es decir, ¿dónde voy a aplicar la investigación? ¿En qué institución? ¿Cierto? Normalmente como profesores laboramos en una institución educativa. Entonces, lo más adecuado sería aplicar en esa institución educativa. Y si hay profesores o estudiantes de educación, que tenemos algunos asesorados de educación que están todavía en el séptimo u octavo ciclo, entonces tienen que pedir permiso a alguna institución educativa, ir pensando o ya ir consultando para que se haga viable la investigación, para que se haga realidad. Porque ¿de qué vale tener un proyecto cuando no tenemos la institución donde se va a aplicar la investigación? Reconocer qué son variables. Vamos más allá. El enfoque. ¿Qué es el enfoque de una investigación? Bueno, esto está definido por los especialistas, ¿no? El enfoque de una investigación puede ser cualitativa, cuantitativa o mixta. Por ahora les podemos decir que las tesis cuantitativas son las que tienen cantidades. O sea que nosotros, mediante la aplicación de los instrumentos, lo podemos cuantificar, ¿no? Es decir, expresarlo en números. Y de esa manera podemos hacer el procesamiento estadístico. El 100% de enfoque cuantitativo requiere procesamiento estadístico. Todas las investigaciones cuantitativas, el mismo nombre lo dice, requieren procesamiento estadístico. El programa SPSS que muchos se emplean, ¿no? El cualitativo no necesariamente. Diría que la mayoría de investigaciones cualitativas no requieren procesamiento estadístico. Tenemos el diseño de una investigación. Esto es muy importante. ¿Qué diseño va a tener nuestra investigación? ¿No? Hay diseños de dos tipos, experimentales y no experimentales. Experimentales y no experimentales. Como existen variables, la no experimental, empecemos de abajo, no se estudia o no se manipula ninguna de las variables. En cambio, en la experimental hay manipulación de una de las variables para originar cambios en la otra variable. Por eso que solo en la investigación experimental se habla de variable independiente y de variable dependiente. En las investigaciones no experimentales solamente son variable 1, variable 2. En las experimentales hay una variable independiente que se va a manipular para lograr cambios en la variable dependiente, para originar influencia en la variable dependiente. Por eso, en caso de mi tesis de doctorado, taller de liderazgo en valores en el desempeño escolar en la institución educativa tal, entonces se aplicó, porque la primera variable, la independiente, es taller de liderazgo en valores. Ese taller se aplicó a los estudiantes segundo y secundaria, para originar cambios ¿en dónde? Para influir ¿dónde? En la variable dependiente, que en ese caso era desempeño escolar. O sea, y con el procesamiento estadístico tendría que demostrarse que efectivamente sí hay mejora en el desempeño escolar al aplicar el taller de liderazgo en valores. Es una experimental. Pero un diseño experimental puede ser de tres tipos. Preexperimental, cuando se realiza con un solo grupo de estudio, un solo grupo preexperimental, un solo grupo. La muestra es un solo grupo. Y el cuasi experimental y el experimental puro. En esos dos, en el puro y cuasi experimental, se usan dos grupos de estudio. Un grupo se llama el grupo experimental y el otro grupo, el grupo de control. Grupo de control. Ese es experimental. Y se dice puro o cuasi porque en el puro hay más uniformidad, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. Hay más uniformidad, o sea, si hay 15 mujeres en el grupo de control, debe haber 15 mujeres en el grupo experimental. ¿Cierto?
Si hay 10 varones, también 10 varones en el otro grupo, ¿no? Tiene que ser lo más uniformemente posible. Entonces, el investigador tiene que hacer si se quiere, un arreglo de las unidades de estudio. En cambio, en el cuasi experimental no. Se toman tal y como están conformadas las unidades de la muestra, ¿no? En mi caso, fue cuasi experimental. Entonces, yo trabajé con segundo en media. Había segundo A, B y C. Yo trabajé con segundo A como grupo experimental y segundo B como grupo de control. Grupo experimental donde se aplica el taller y al grupo de control no se le aplica ningún taller. Entonces, al inicio se aplicó un cuestionario que se llama el pretest, ambos grupos, y salían sus calificaciones. Eso es pretest. Ese mismo pretest se tomó luego que terminó el taller de liderazgo en valores con el grupo experimental y también se tomó al grupo de control. El grupo experimental, como tuvo ese taller, se originó mejoras en su post-test. Y sin embargo, el grupo de control que no tuvo taller, no tuvo mejoras, como era lo que nosotros habíamos hecho esa hipótesis, ¿no? Que el taller mejora. Entonces, eso le va dando una idea de lo que estamos tratando. Aspectos técnicos importantes a tomar en cuenta antes de redactar el proyecto. Importante, pero es un tema técnico. Hasta le podría llamar casero, el formato. Las universidades, si bien es cierto, y esto quisiera que lo tomen en cuenta, que el hacer una tesis tiene normas internacionales, es decir, que la estructura de un plan de tesis y una tesis son similares en todo el mundo. Nosotros en nuestra organización tenemos asesorados de España, de México, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos, bueno, de Bolivia también tenemos asesorados, y son iguales. En la China es igual, en Australia también es igual. O sea, la composición de un proyecto de tesis y una tesis tienen la misma capítulos y subcapítulos. Pero cada universidad le da ciertos detalles pequeños. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿qué APA van a usar? Por eso acá dice el APA. ¿Y qué cosa es APA? No es Asociación de Panaderos Americanos, es Asociación de Psicólogos Americanos. Entonces, ese organismo da esta norma para que se redacten las tesis en todo el mundo. Pero hay APA sexta edición, que son las últimas, y APA séptima edición. Algunas universidades hasta ahora, como la Cayetano Heredia, por ejemplo, sigue usando APA sexta edición, ellos lo han decidido así. La séptima tiene algunas variantes, ¿no? Entonces, la mayoría usa séptima edición. Entonces, la forma de citar a las fuentes es distinta en la sexta y en la séptima edición. Es distinto. Después, el tipo de letra a usar y el tamaño, ¿no? La mayoría de universidades usa la Arial tamaño 12, pero también el formato, los márgenes, ¿no? Los márgenes, volvemos al punto 1, formato, márgenes. Una universidad grande que tenemos en el Perú, en población grande, usa 2.5 centímetros de margen arriba y a la derecha, y 3 centímetros a la izquierda y abajo. Y otras universidades usan 3 centímetros para todos los lados. Y así, esas cosas lo da el manual de cada universidad, ¿no? ¿Qué es el Turnitin? Para redactar, tenemos que saber qué es el Turnitin. El Turnitin es un programa que permite, al aplicarse para revisar un trabajo, una tesis, un proyecto, y si no hemos hecho la cita y hemos escrito como si fuera nuestro propio texto, entonces sale señalado ahí que es un plagio. O sea, es un software que permite identificar si hay plagio o no hay plagio. Eso es el Turnitin. Entonces, cuando ustedes redacten, no vayan a pasar una parte textual de un autor sin citarlo al autor. Por eso pasa como plagio y el Turnitin se lo mancha. El Turnitin sirve para indicar la universidad, dice, lo de maestría no deben tener más del 20% de plagio, más del 20%. No puede tener, lo de doctorado no puede tener más del 10%, ¿no? Porque de todas maneras va a salir algo, por alguna razón, ¿no? Por eso hay que tomar en cuenta la guía o manual de elaboración del proyecto de tesis de la universidad. En el tiempo es un poquito mezquino. Ejemplo de títulos de investigación que le hemos trabajado con nuestros tesistas.
programa de coaching y rendimiento académico en matemática financiera de estudiantes de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas Lima 2020. Esto fue aplicada por una tesista de doctorado en la UPC y que ella es catedrática de matemática financiera en la UPC, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una variable que es programa coaching, ¿cierto? Esa es una variable. Y rendimiento académico es la segunda variable. Y si ustedes han tomado atención en lo que estoy exponiendo, si me dicen por chat, ¿qué tipo de investigación es esta? ¿Experimental o no experimental? A ver, ¿dónde está el chat? Que no lo veo. Si me dicen por chat, ¿qué suponen? ¿Que sea una investigación experimental o no experimental? Ya. Este es de la UNASAN, Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz, un tesista que aún estamos asesorando. Influencia del software MATLAB en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de educación primaria, ¿no? Entonces, acá tenemos las variables. Software MATLAB es una de las variables y aprendizaje de las matemáticas es otra de las variables, ¿no? Es otra de las variables. Este es otro. Taller superando disciplinas para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de segundo año secundario y todo lo que haciendo de Tumbes. Esta tesis fue presentada, si bien el estudio fue hecho en 2016, esta tesis fue presentada hace un par de meses a una universidad de Perú para doctorado y la doctoranda, ya es doctora ahorita, aprobó a la primera presentación, a la primera sustentación, como ocurre con el 100% de nuestros doctorados. Otro, dígame el tiempo, estimado Isaac. Creo que tengo un par de minutos todavía. Taller ya, programa acompañamiento pedagógico polidocente en el impacto de la práctica docente San Marcos, Cajamarca. Es un doctorando que estamos orando en este momento, en este tiempo. Taller de comprensión lectora para mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes. Es un excelente nombre de esta investigación, para mejorar el pensamiento crítico. Acá hay las dos variables. Taller de comprensión lectora y pensamiento crítico. Esas son las dos variables. Taller de comprensión lectora y pensamiento. ¿Qué tipo de investigación es? ¿Experimental o no experimental? ¿Qué dice el chat? No ve el chat. Bueno, al fin, en los últimos minutos les atendemos algunas preguntas que pueden hacer. Y así, este es una sexta investigación. Compromiso laboral y desempeño profesional en docentes universitarios del área de estudios generales de la Universidad Privada del Norte, sede en Breña, en el año 2018. Tomar en cuenta que el número de palabras máximo que acepta cada universidad. Es decir, las universidades también es otro detalle, nos dan un límite de palabras para el título, un límite, no podemos usar así, perfecto. Bueno, acá está la introducción, pero mi tiempo se ha vencido, me parece. Isaac. Espero, estimados colegas, son muy respetuosos los tiempos, que haya sido provechoso la exposición, aunque el tema de las tesis y de las investigaciones científicas es bastante amplio. De tal manera que espero les sea útil, al menos para formarse una idea general de lo que es un plan de tesis o proyecto de tesis. Muchas gracias por su atención. Gracias. Hola, hola. Dejar de compartir. Eso es. Ah, mi audio. Correcto, correcto.
Hola chicos, ¿cómo están? Ahora sí vamos a continuar con la exposición, con el siguiente ponente. Sí, agradecemos a todos ustedes por sus preguntas. Todas las preguntas van a ser respondidas por cada ponente. El siguiente ponente es el doctor Martiniano Reynoso Lázaro, ¿sí? Y va a tratar el tema tratamiento estadístico de una tesis. Él es doctor en educación, magíster en docencia y gestión educativa. Tiene estudios de estadística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de física y matemática y director del Colegio César Vallejo Mendoza. Así que él en este momento se está presentando y nos va a hablar su ponencia, tratamiento estadístico de una tesis. Doctor Martiniano, ¿está allí? Muy bien, ¿puede reactivar su audio? Ok. Ya, muchas gracias. Doctor Jorge Luis Córdoba, colegas, invitados participantes en este simposio. Yo le agradezco la invitación que me hicieron y vamos a tratar justamente este tema que es de suma importancia en toda investigación científica. Muchos tienen temor a llegar a la parte estadística, al tratamiento estadístico de un trabajo de investigación, y tal vez simplemente por desconocimiento, ¿no? Pero hoy día posiblemente lleguemos a hacer un pequeño taller, porque ya el doctor Jorge Luis ha acaparado prácticamente toda la tesis, ¿no? Vamos a ver, vamos a compartir. Voy a compartir un... ¿Me permite compartir pantalla? Sí, solamente compartan nada más. No me está permitiendo compartir pantalla. ¿Ya? Ok, ya está, ya lo activé. Y ahora sí. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Ya, bien. El tema a tratar en esta oportunidad es la parte de resultados, la parte estadística de una tesis de investigación. He puesto en esta primera parte los enfoques de una investigación científica, que ya lo dijo claramente el doctor Jorge Luis. Tenemos tres tipos de enfoque: el cuantitativo, el enfoque cualitativo y el mixto. Doctor Nosotros estamos Martiniano, tratando... ¿podría Sí, agrandar un poco la imagen para que los clientes puedan ver? Me dice ahí muy pequeño, pónganlo en modo presentación o un poco más grande esa pantallita donde sale tratamiento sí. estadístico de una tesis. A ver un momentito, ¿ya? Ese cuadrito Voy a, nomás. sí, voy a nuevamente compartir. Ahora sí. Ahí pueden ver. Sí, se ve ¿Sí? ¿Lo mejor. pueden ver? Sí. Ya, bien entonces. Les decía que en esta oportunidad estamos trabajando sobre el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo tiene otras características y el mixto, obviamente, también. El enfoque cuantitativo tiene diferentes diseños. Tenemos el diseño experimental, ya lo dijo el doctor, dentro del diseño de experimental, la preexperimental, la cuasi experimental y experimental puro. Yo le voy a poner un ejemplo de cuando escogeríamos un trabajo experimental. Como estamos entre docentes,
porque esta invitación ha sido, creo, para docentes, una investigación cuantitativa de diseño experimental, preexperimental. Se utiliza cuando existe una sola sección. Por decir, en primaria queremos hacer un trabajo de investigación en el 6º grado, un trabajo experimental, pero resulta que en esta sección existe solamente un sexto. Entonces, esta sección tiene que trabajar como si fuera grupo control y a la vez grupo experimental. Por supuesto que hay muchas variables intervinientes. Si nuestras variables son dos, la variable independiente y la variable dependiente, en una investigación experimental tenemos variables dependientes y variables independientes y variables dependientes, cosa que no sucede en un diseño no experimental. Solamente hay primera variable, segunda variable, variable X o variable Y. Entonces decía, ¿no? Si tenemos una sola sección, entonces en esa sección podemos hacer una investigación experimental de tipo preexperimental. Entonces tomamos una prueba que lo vamos a llamar pretest, y luego de obtener los resultados empezamos a hacer un taller. A manipular, ¿no? A manipular la variable independiente para ver los efectos que surte en la segunda variable. Luego del taller, suponiendo que el taller ha durado 4 semanas o 5 semanas o 16 semanas, eso depende del tipo de trabajo que se haga, al final del taller nuevamente se toma la misma prueba, el mismo instrumento se aplica para obtener los nuevos resultados. Y ahí vamos a comparar los resultados del pretest con los resultados del posttest. Y vemos si efectivamente la primera variable, la variable independiente surtido de efectos, ha influido en la segunda variable. En cuanto se refiere a la cuasi experimental, conviene aplicarlo en secciones que tenga, en un grado que tenga 2 secciones. A uno de ellos colocamos grupo control y a otro grupo experimental. Y en este grupo experimental hacemos nuestro taller, nuestro experimento. Y va a ser similar a la preexperimental. El otro, el experimental puro. Cuando es experimental puro, generalmente se hace ya para medicina, ¿no? Donde el nivel de confianza tiene que ser por lo menos el 97%, del 100% por lo menos el 99%, con un nivel de error del 1%. Todas las variables intervinientes empezamos a sacar. ¿Esto se puede hacer en un colegio? Por supuesto que sí, suponiendo que sea una sección de quinto de secundaria. Y tenemos 2 secciones de quinto de secundaria, donde uno hay 15 mujeres y 18 hombres. En la otra sección hay 12 hombres y también 15 mujeres. Para eliminar las variables intervinientes sexo, cada sección debe tener el mismo número de mujeres y de hombres, ¿no? Para que haya sobrepeso. En cuanto a edad, igualmente. E inclusive el nivel de conocimiento, ¿no? Vamos depurando de a pocos para eliminar todas las variables intervinientes. Y ahí aplicamos lo que dijimos en pretest y en el cuasi experimental. En el pretest y en el cuasi experimental. Bueno, a eso me refería cuando se trata de un trabajo experimental. Pero ¿qué pasa si fuera no experimental? En no experimental tenemos diferentes tipos o niveles, ¿no? Los autores lo llaman de diferentes maneras, ¿no? Tenemos la investigación descriptiva, que es no experimental. La investigación descriptiva inclusive no tiene hipótesis. En el transcurso de la investigación puede aparecer por alguna hipótesis, ¿no? Pero se empieza sin hipótesis. Es simplemente para describir un acontecimiento, ¿no? Un problema. Luego viene la correlacional,
para buscar la relación entre dos o más variables. Ahí no estamos hablando de variable dependiente y variable independiente, porque ya no existe variable dependiente y variable independiente. Pero vamos a ver, de repente por ahí aparece una variable dependiente o una independiente, ¿no? Vi una pregunta por ahí, vamos a ver si llegamos a eso. También tenemos la investigación exploratoria dentro del diseño no experimental. Tenemos la predictiva, tenemos la explicativa. La explicativa sí tiene la variable independiente y la variable dependiente. Tiene causa y efecto. ¿Cuándo se hace un trabajo de este tipo? Por ejemplo, en un hospital vemos que los pacientes que han estado viniendo en los últimos 2 años venían pues cojeando, ¿no? Y después de 2 años de tratamiento empezaron a salir bien y a caminar, ¿no? Entonces queremos hacer una investigación, ¿no? Una investigación retrospectiva, ¿no? Ahí no vamos a mover nada de la variable, no vamos a manipular las variables, porque ya han sucedido, ¿no? Pero sí queremos saber cuáles son las causas de que este paciente que llegó hace 2 años sin caminar, ahora al cabo de 2 años ya sale caminando. Empezamos a investigar entonces las causas del motivo, ¿no? ¿Por qué ahora sí está caminando? Más o menos esa es de repente la respuesta a la pregunta que hacía uno de los participantes. Luego vamos a avanzar un poco. Bueno, esto es todo lo que dijo el doctor Jorge Luis, ¿no? Este es el esquema del trabajo de investigación. Luego pasamos a ver la operacionalización de una variable. Esto es de suma importancia, saber operacionalizar una variable, saber descomponer la variable. Dice, todos los reportes de investigación científica deben ser explícitos como sea posible para describir las hipótesis, variables, los indicadores, las unidades muestrales y procedimientos empleados para obtener y analizar los datos. Una variable, a la variable tenemos que medirlo para el tratamiento estadístico. Pero, por ejemplo, si una variable que sea maltrato infantil, el maltrato infantil, ¿cómo medimos el maltrato infantil? Entonces es algo abstracto, ¿no? Hablar de maltrato infantil. Entonces tenemos que descomponerlo en subvariables o dimensiones. Si fuera maltrato infantil, ¿cuáles serían sus dimensiones? Podría ser maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato verbal y otros más tal vez, ¿no? Indicadores. En maltrato físico, ¿qué nos indica que existe ese tipo de maltrato? Luego viene la escala, el índice. Luego de los indicadores, obviamente vienen los ítems, es decir, las preguntas, ¿no? O los reactivos, que se llama también en psicología. Esos ítems tienen que ser respondidos por unas alternativas, al cual lo llamamos escala. Generalmente se utiliza la escala de Likert. Nunca, a veces, siempre, etc., ¿no? Y el índice es, para estadística, a las escalas hay que reemplazar por números. Por ejemplo, nunca lo puede considerar como índice 1, ¿no? Donde el estudiante que es encuestado, ¿no?, responde con nunca, entonces nosotros para nuestro tratamiento estadístico colocamos 1. Vamos a ver en lo siguiente. Aquí está, ¿ves? Maltrato infantil. Las dimensiones: maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico. De maltrato físico, ¿qué nos indica que existe maltrato físico? Palmazos, correazos, cachetadas, cocachos, patadas. Después de los indicadores vienen los ítems. Si quisiéramos saber si existe o no palmazos, ¿cuál sería la pregunta? El ítem o el reactivo que tendría que responder un estudiante.
suponiendo que sea de 8 años, ¿no? Tercero o cuarto grado de primaria. Tus padres te dan palmetazos o palmazos, nunca, pocas veces, muchas veces, siempre. Y aquí se ha considerado nunca 0, ¿no? Pocas veces 1, muchas veces 2, siempre 3. Son los índices, los números con los cuales vamos a trabajar en el tratamiento estadístico. Va de algo abstracto, que es el maltrato infantil, a algo concreto, que es responder un ítem bien claro, ¿no? Continuamos. Bueno, aquí está, si fuera maltrato psicológico, ¿cuáles serían los indicadores? Amenaza con bañar al niño, prohibiciones de alimento, encierro en su habitación, prohibición de ver televisión, maltrato verbal, gritos humillantes, insultos al menor, comparación negativa, palabras soeces, ¿no? Ya, esto, ¿cómo vamos a nosotros formular un problema? Se formula el problema general y los problemas específicos. El problema general se formula con las variables y el problema específico puede ser entre dimensiones o variable con dimensiones, ¿no? Primera variable con las dimensiones de la segunda variable, o las dimensiones de la primera variable con la segunda variable, ¿no? O en forma cruzada. Bueno, voy a tocar solamente la parte del problema general. ¿Cómo formulamos un problema general? Simplemente asociando las dos variables. Como estamos hablando aquí hablamos de maltrato infantil, ¿no? Es una investigación cualitativa, porque habla de maltrato infantil y comprensión lectora, ¿no? Maltrato infantil y comprensión lectora. ¿Cómo formulamos el problema? Asociando las dos variables de investigación, es decir, el maltrato infantil y la comprensión lectora. Y la pregunta iría formulada de la siguiente manera: en forma de pregunta, ¿qué relación existe entre el maltrato infantil y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa César Vallejo Mendoza de la UGEL 02 del distrito de San Martín de Porres, el año 2021? Los problemas, al igual que los títulos de una investigación, deben tener 4 componentes. 4 componentes. Primera componente, debe estar las variables. Segunda componente, la unidad de análisis. ¿Qué es la unidad de análisis? ¿A quién va dirigida la investigación? Puede ser estudiantes, puede ser profesores, puede ser directivo, puede ser padre de familia. Es la unidad de análisis. Luego dice el lugar, ¿dónde, no? En este caso, las variables serían maltrato infantil y comprensión lectora. La unidad de análisis, estudiante del sexto grado de primaria. El lugar, y la institución educativa César Vallejo Mendoza de San Martín de Porres. El tiempo, el año 2021. Formulamos la hipótesis general, pero no está el objetivo general. ¿Cómo formularíamos el objetivo general? Podríamos colocar un verbo en infinitivo: establecer la relación que existe entre el maltrato infantil y la comprensión lectora. Y repetimos, ¿no? En estudiante del sexto grado de primaria de la institución educativa César Vallejo Mendoza, de la UGEL número 02, San Martín de Porres, ¿no? El año 2021. Y llegamos a formular la hipótesis general. Dice, la hipótesis general, estamos hablando de una correlacional, ¿no? La formulamos dándole una direccionalidad. A mayor incidencia del maltrato infantil, menor el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de primaria. Hay una relación directa, ¿no? O inversa. A mayor maltrato infantil, menor
nivel de comprensión lectora. Es una relación inversa, ¿no? Muchas veces cuando uno trabaja en el estadístico nos sale un negativo y decimos, uy, ¿por qué me sale negativo? ¿Por qué? Porque la relación es inversa, ¿eh? Cuando sale negativo es inversa. Y si no saliera el signo, es directa, ¿eh? Después viene la validez y confiabilidad del instrumento, ¿no? Se tiene que confeccionar un instrumento para recoger datos, ¿no? Si no tenemos el instrumento, no podemos recoger datos. Hay diferentes tipos de instrumentos. Pero ese instrumento, que lo redacta, por supuesto, el investigador, o puede obtener también de otro lugar ya validado, ¿no? Que ya está validado, simplemente nosotros lo adaptamos a nuestra realidad. Ya no va a necesitar de validez. ¿Cómo se valida un instrumento que ha redactado investigador? Dice, el juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes dan el juicio de expertos? Son los profesores, investigadores, son los metodólogos que trabajan en una universidad o en una empresa, o una institución generalmente educativa. ¿Y cómo sabemos si es válido o no? Casi es similar también al nivel de confiabilidad. La validez muy similar al nivel de confiabilidad. La confiabilidad perfecta es 1, la confiabilidad nula es 0. Entonces, la confiabilidad o la validez de un instrumento de recojo de datos abarca entre 0 y 1. Si nos saliera una confiabilidad de 0,53, entonces diríamos de que ese instrumento no es fiable, ¿no? Tiene confiabilidad nula. Entre 0,54 a 0,59, confiabilidad baja. Recién a partir de 0,60, que significa 60%, hasta el 65% es confiable. Si es de 0,66 a 0,71, muy confiable. Esto vamos a ver más adelante, ¿ya? Vamos a ver más adelante. Voy a hacer un pequeño taller, ojalá no se aburra, y van a acordarse, ¿eh? Cuánto nos va a salir en la confiabilidad. Luego, de 0,72 a 0,99, excelente confiabilidad. Si saliera 1, confiabilidad perfecta. Posiblemente no exista, ¿no? Pero así está el diseño. Continuamos. Ya. No sé si voy a dejar de compartir un momentito, no se vayan a ir. Voy a compartir primero una base de datos, ¿ya? Fíjense, esto no es del maltrato infantil y comprensión lectora, ¿no? Es de otro trabajo. La primera variable es el desempeño docente y la segunda variable, la educación inclusiva. El desempeño docente tiene 4 dimensiones: la relación pedagógica, relación con su entorno, relación institucional y relación intrapersonal. ¿Y por qué se va a sumar los resultados por dimensiones? Porque posiblemente las hipótesis no general, sino las secundarias, se ha elaborado en función a las dimensiones, ¿no? Entonces es necesario saber cuál es la suma de la relación pedagógica, ¿no? Cuáles son los puntajes obtenidos en la relación pedagógica, en la relación con su entorno, en la relación institucional y en la relación intrapersonal. Y además, cuál es el puntaje obtenido en la variable, que aquí está B1, ¿no? B1, ahí están los puntajes. Aquí han participado 40
encuestados, ¿no? 40 encuestados. Esa es la primera variable. Y la segunda variable solamente tiene 3 dimensiones: culturas inclusivas, políticas inclusivas y prácticas inclusivas. Exactamente igual, se suma los resultados por dimensiones y también el resultado final, o sea, la variable 2. También ha participado 40 personas. Esto ya es el resultado de la aplicación del instrumento. Pero antes, para la confiabilidad del instrumento, tenemos que tener un grupo al cual le vamos a llamar prueba piloto, más o menos de 15 o 20 participantes. Con estos 20 participantes vamos a medir si nuestro instrumento es confiable o no. Si verificamos si es confiable, entonces recién aplicamos la prueba para obtener estos resultados que ustedes están mirando, ¿no? Voy a dejar de compartir y me voy a compartir al SPS. Aquí tenemos 20 participantes. Este es el grupo piloto. ¿Cómo obtengo yo la confiabilidad del instrumento que he aplicado a 20 personas? Yo me voy, no sé si verán, pero voy aquí a analizar, a escala y análisis de fiabilidad. Y voy a ingresar todos los ítems. Son 30 ítems que tiene la primera variable. Los 30 ítems voy a ingresar. Bueno, no sé qué pasa. Uy, sí. Debe ser porque estoy en el Zoom, porque debe pasar automáticamente. Bueno, 20, 28, 29 y 30. Ya. Y a partir de ahí viene ya la segunda variable. Ya no lo vamos a hacer con la segunda variable, solamente a la primera. Pongo aceptar. Ya. Voy a dejar de compartir para que ustedes vean el resultado, ¿ya? Y nuevamente voy a compartir y acá está el resultado. Ve aquí, observan, ¿no? Este es el resultado. Aquí en la primera tablita dice válido 20. Efectivamente participaron 20 estudiantes, docentes, etcétera, ¿no? Excluido 0, o sea, todos participaron, ¿no? Y aquí, mediante el alfa de Cronbach, ¿por qué se utilizó el alfa de Cronbach? Para hallar la confiabilidad, ¿solamente existe el estadístico alfa de Cronbach o también hay otro estadístico? ¿Y de qué depende? Si el instrumento, cada ítem, tiene más de 3 alternativas de respuesta, entonces se utiliza el alfa de Cronbach. Si tuviese solamente 2 alternativas, sí o no, falso o verdadero, en ese caso se utiliza otro estadístico, el KR20. ¿Cuánto es el resultado de esta prueba? Dice 0,981. 0,981. Voy a dejar de compartir. Voy a regresar ahora sí. Voy a regresar a lo que estuvimos tratando acá. Ya. Este es el resultado. Este es el resultado de lo que acabamos de sacar. Esto es de la primera variable, variable X, y esto es de la segunda variable. Dice que la confiabilidad del primer instrumento, porque se ha trabajado con 2 instrumentos, uno para la variable X y otro instrumento para la variable Y. El resultado del primer instrumento para la variable X es 0,981.
Vamos a ver. 0,981. ¿Dónde está? Está en el nivel de excelente confiabilidad. Excelente confiabilidad. Y el otro está con 0,986. 0,986. Está aún mejor, pero está en este nivel, ¿no? Excelente confiabilidad. Una vez hecho esto, ya nosotros a ojos cerrados podemos aplicar el instrumento. Podemos aplicar el instrumento para obtener los datos, formar nuestra base de datos, como ustedes han visto ya en el Excel, y luego trasladarlo al SPS y hacer nuestras tablas estadísticas. En este caso, por ejemplo, ya, esto es el baremo, ¿ya? Aquí, no sé si, ojalá que puedan entender esta partecita del baremo. Cuando nosotros hemos obtenido puntajes y hemos sumado, obtenemos diferentes tipos de puntaje. Para la primera dimensión, desde 10 hasta 50. Si las 10 primeras preguntas contestó con 1, tendrá 10. Si contestó con 50, o con 5, perdón, con 5 por 10 son 50, ¿no? Entonces, como son 50 puntajes, con 50 puntajes nosotros no sabríamos interpretar bien los resultados, ¿no? Entonces lo agrupamos en 3 niveles, a los cuales lo vamos a llamar deficiente, regular y eficiente. Para hacer nuestro baremos, restamos 50 menos 9. 50 menos 10 no, porque 10 sí participa, 9 no participa. 50 menos 9 serían 41. Dividimos 41 entre 3 grupos. Lo que resulte, lo colocamos ahí. Si sobra 1, lo colocamos al centro. Si sobra 2, lo repartimos en los extremos. Y así hacemos con todos, ¿sí? Y obtenemos la tabla del baremo, cada uno con su rango, ¿no? Eso nos va a servir para elaborar también las tablas, estas tablas de acá, ¿eh? Aquí ya están ya, de las 40 personas que han participado, sus resultados son, voy a leer tal como está y después vamos a interpretar, ¿ya? Una cosa es leer y otra cosa es interpretar, ¿no? Deficiente 4, que equivale al 10%, regular 3, que equivale al 7,5%, eficiente 33, que equivale al 80%. Ya. Yo estoy leyendo, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes estuviesen leyendo al momento de sustentar? Dice, desempeño docente, frecuencia eficiente 4, porcentaje 10. Y una vez que termine de leer, el jurado les va a decir, ya terminaste de leer, ahora interprétalo. Entonces, la cosa es interpretar, ¿no? No es leer. ¿Cómo interpretaríamos nosotros? Dice, tabla de frecuencia de las variables. Tabla de frecuencia según nivel de desempeño docente y educación inclusiva. Entonces empezamos siempre por lo más práctico, decir 40, ¿no? 40. ¿Qué es 40? Son los estudiantes que participaron en la investigación. Yo puedo decir, de 40 estudiantes que participaron en la investigación, y veo lo que más me conviene. Me conviene trabajar con esto, 85, ¿no? Y en esta parte con 72,5. Digo, de 40 estudiantes que participaron en la investigación, el 82,5% tiene un eficiente desempeño docente. Me imagino que están encuestando a los docentes, ¿no? Estamos midiendo el desempeño docente. De 40 docentes que participaron en la investigación, el 85% tiene un eficiente desempeño con sus estudiantes, ¿no? Suficiente, ¿no? Y en educación inclusiva, de 40 estudiantes que participaron, el 72,5% es eficiente el nivel de educación inclusiva, ¿no? Del tratamiento de la inclusividad de los estudiantes, ¿no? Algo así, ¿ve? O sea, no es cuestión de leerlo, ¿no? Sino de interpretar la tabla, ¿no? Y otra cosa, muchos decimos a veces cuadro, ¿no? ¿Es cuadro o es tabla? En todo caso, ¿qué diferencia hay entre una tabla y un cuadro? Un cuadro tiene marcos, ¿no?
Un cuadro tiene marcos. Si en la sala tenemos un cuadro, vemos con marcos, ¿no? Entonces, eso es marco, ¿no? En cambio, la tabla, tenemos números, tenemos datos que podemos modificar, que podemos sumar, ¿no? Por eso se les llama tabla, ¿eh? No cuadros. Luego, y el gráfico, ¿no? El gráfico es similar, ¿no? En nada se diferencia, pero por si acaso se coloca el gráfico, ¿no? Y en todo gráfico, en la parte de abajo, debe estar su nombre, ¿no? Hemos puesto figura 1 por poner, ¿no? Gráfico de barras de las variables desempeño docente y educación inclusiva en la institución. Se les llama figura, ¿ya? Tablas y figuras. Ahora, depende también de algunas universidades. De repente alguna universidad dice, no, se llama gráfico ya. Pero de acuerdo a la universidad y también al APA, el APA reconoce como figura y como tabla. Por eso he puesto yo figura, ¿no? Ya. Esta parte que hemos visto es la parte descriptiva, ¿ya? Es la parte descriptiva de la investigación. Tabla de frecuencias de las variables, es la parte descriptiva. Simplemente describe cuáles son los resultados de esta investigación. Luego pasamos a la parte inferencial. ¿Y qué diferencia hay entre la parte descriptiva y la parte inferencial? Como dije, la parte descriptiva describe los resultados de la encuesta. En cambio, la parte inferencial, vamos a ver, ¿no? Si esto ocurre con la muestra, entonces debe ocurrir, se infiere que también ocurre con la población. Para eso tenemos que saber qué tipo de estadísticos vamos a utilizar, ¿no? Tenemos que aplicar para las pruebas de hipótesis. Ahorita estamos llegando ya a la contrastación de hipótesis. ¿Cómo contrastamos dos o más hipótesis? ¿Y qué tipo de estadísticos vamos a utilizar? Primero tenemos que saber si los resultados es paramétrico o no es paramétrico. ¿Cuándo es paramétrico? Cuando es normal, se dice, ¿no? Cuando la distribución de los resultados es normal. Si trazamos una recta, entonces los resultados están cerca a la recta. Pero si están alejados de la recta, entonces decimos que no es normal. A lo normal se le llama paramétrico, a lo que no es normal se le llama distribución no paramétrica. ¿Y cómo sabemos si es o no paramétrica? Fíjense, nosotros trabajamos con el 95% de confiabilidad, con el 95%. Y tenemos un nivel de error. Si hablamos del 100%, ¿cuál es la diferencia de 95 a 100? Es el 5%. 5% en decimales se escribe 0,05. Ya sin porcentaje, porque se supone que el 5 lo hemos dividido entre 100, queda solamente 0,05. Doctor, disculpe la molestia. Decimos, le quedan 3 minutos para terminar, disculpe. Sí, ya termino acá, ya. Entonces, de acuerdo a eso, nos sale que el valor de la significancia, este es el valor de P. Este es el valor de P, es mayor o menor que alfa. Es menor, ¿no? Porque alfa, ¿cuánto es alfa? 0,05. Pero aquí me sale 0. Por lo tanto, la distribución es no paramétrica. Los resultados que hemos obtenido nosotros es paramétrica. Si es paramétrica, entonces nosotros aplicamos el Rode-Spearman. El Rode-Spearman es para una investigación cuantitativa, no experimental, correlacional, no paramétrica. Entonces obtenemos, y tenemos dos hipótesis: la hipótesis nula y la hipótesis que hemos propuesto nosotros. La hipótesis que hemos propuesto es: existe relación directa y significativa entre el desempeño docente y la educación inclusiva. Y la hipótesis nula será lo contrario:
no existe relación directa y significativa entre el desempeño docente y la educación inclusiva. Tenemos que contrastar. ¿Cómo contrastamos? Con esto mismo. Si P es mayor que alfa, entonces rechazamos la hipótesis alterna, aceptamos la hipótesis nula. Si P es igual o mayor que alfa, aceptamos la hipótesis nula. Si P es menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos nuestra hipótesis. Vamos a ver qué sale, ¿eh? Aquí tenemos, mediante el Rhodes-Spearman, desempeño docente. Tenemos dos datos de suma importancia acá. Primero es el coeficiente de correlación. ¿Cuál es el coeficiente de correlación entre el desempeño docente y la educación inclusiva? Es de 0,982. O sea que está a un nivel alto, está cerca a 1. Si llega a 1, la correlación es perfecta. ¿Ve? Entonces hay una alta correlación. Ese es uno. Y el otro dato importante es el que está abajo, el 0,00. Es el valor de la significancia, es decir, el valor de P. ¿Ve? Estamos aquí, P es menor que alfa. P es 0,00 y alfa es 0,05. P es menor que alfa. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. ¿Y cuál es la conclusión? Como conclusión, llegamos a lo siguiente. A ver, vamos a un ratito. Dice, nivel de confianza de la investigación es del 95%, siendo alfa el 0,05%. Regla de decisión. Si P es mayor que alfa, se acepta la hipótesis nula. Si P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Como en este caso, ¿no? P es menor que alfa. Dice, voy a leer rápidamente. Dice, los resultados de la investigación mediante el estadígrafo de Rhodes-Spearman reportan una correlación de 0,895, lo cual indica que entre las variables de desempeño docente y educación inclusiva existe una correlación directa y fuerte. Por otra parte, el nivel de significancia o valor de P es de 0,000, siendo este valor menor al valor de alfa, donde P es menor que 0,05, lo que demuestra que dicho nivel se encuentra dentro del rango permitido, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que, y este es el resultado de la investigación, la conclusión, existe relación directa y significativa entre el desempeño docente y la educación inclusiva en la institución educativa César Vallejo Mendoza de San Martín de Porres, Lima, 2021. Bueno, he tenido que correr. Gracias. Ok, doctor, muchísimas gracias por la ponencia. Sí, allí todas las personas pueden poner sus aplausos virtuales para ya casi estar terminando. Bueno, ahora vamos a pasar nuevamente al doctor Luis Córdoba, que nos va a explicar un regalo para todos ustedes que se han quedado hasta el último, ¿sí? 52 personas, hemos llegado a 60 y se hemos mantenido 52 a 60. Es muy interesante porque han estado muy atentos. Así que, doctor Luis, lo escuchamos para que usted nos presente cómo nosotros como empresa DLT podemos ayudarles a todos ustedes a culminar su tesis de manera ética y profesional. Doctor Luis. Ya le activé su audio para que usted mismo lo active. Tiene que activar su audio, doctor. Solamente ponga activar audio. No se vayan a ir todos porque la parte final es la parte más importante de este webinar, donde el doctor Luis nos va a explicar cómo nosotros como empresa podemos a todos ustedes ayudarles a culminar sus tesis de manera ética, profesional. Ahora sí, doctor. Sí, me escucha, perfecto. Vamos a compartir ya. Problemas, bueno, quedó corto el tiempo y faltaba plantear el programa, pero muy bien lo ha explicado el doctor Martiniano, a quien de mi parte le doy las gracias, que es el jefe estadístico de nuestro equipo de asesores. ¿Qué
¿Qué ofrece nuestra organización de asesoría de tesis DLT? En el caso de educación, porque tenemos también otras especialidades, ingeniería, psicología, administración de empresas, etcétera, también tenemos otros especialistas, pero para el equipo de doctores de educación, todos somos doctores de educación en nuestro equipo. Nuestra asesoría es integral, cubre todos los aspectos en la elaboración de la tesis, generalmente desde cero de avance hasta la graduación del tesista. El 100% de nuestros tesistas que llegan a sustentar están aprobando la primera. Nuestra asesoría es integral y personalizada, es decir, no es grupal, no son clases grupales, es un trato específicamente para el tesista. Parece que tenemos un problema de red con el doctor Luis. Vamos a esperar. Uno de su avance. De manera que va dominando y eso es para su sustentación. Sin embargo, el que compra tesis hechas se lleva hasta 3 aspectos negativos. Primero, entra en el camino de la corrupción. Segundo, puede ser estafado porque los que venden tesis hechas son delincuentes, corruptos. Entonces, al ser corruptos y delincuentes, entonces también podrían, como ha ocurrido, el caso siguiente, ¿no? De que el autor de la tesis, que han cambiado el nombre y le han vendido esa tesis, porque son corruptos, entonces puede enterarse el titular de ese trabajo de investigación y hacerle un juicio al que quiere usurpar la obra de otra persona. Por eso nosotros trabajamos con ética y valores. Vamos a trabajar muy bien. O sea, no, yo sé que sabemos que es todo un reto para el tesista que ha terminado o está estudiando su posgrado o su pregrado y pues tiene que hacer su tesis. Entonces, hay que dedicarle, es cierto, no cae del cielo la tesis, pero se necesita una asesoría externa. No vendemos tesis hechas ni tampoco buscamos influencia para lograr ser aprobados nuestros doctorados. No le puedo decir, ¿usted dónde hace su tesis? En San Marcos. En San Marcos tenemos muchos amigos que son de jurado. Eso no hacemos. No buscamos, porque confiamos en la calidad personal de los tesistas que vienen a nosotros, confiamos, y en su calidad profesional y en su decisión, que significa, sí, ya me decidí, voy a hacer mi tesis y voy a sacar mi grado. Y esos son aplaudidos por nuestra organización y recibidos por la puerta grande, y por la puerta grande, con la frente en alto, van a lograr su grado académico. Confiamos en nuestro trabajo de equipo y calidad personal de nuestros doctorados, logrando tesis con solvencia académica. Así sea el diablo de jurado, el tesista que ha trabajado con nuestro equipo va a salir con la frente en alto, porque al diablo demostrar que domina su tema en la sustentación. Muy bien. Oferta de asesoría para asistentes de este webinar número 2. Y solo para tesistas de educación, ¿no? Hasta el 5 de noviembre de 2021, descuento del 20%, inversión en 3 cuotas, a la firma del contrato 50%, al entregar la tesis a la universidad 25%, y al aprobar la tesis, la universidad al aprobar la tesis y fijarle fecha de sustentación, el 25%, 3 cuotas, pero no es el costo usual, sino es menos el 20% de ese importe. No, que eso es dinero, claro, porque nuestro trabajo tiene que ser compensado, ¿no? Como cualquier otro trabajo de asesoría. Pero también es una inversión. Es una inversión que le va a permitir salir de esa situación de, digamos, de insatisfacción por haber estudiado su posgrado, por ejemplo, y no haber obtenido su grado. Y por otro lado, es una inversión porque al tener un grado académico mayor, mejora sus ingresos económicos en su carrera pública magisterial o en su escalafón, si es otro tipo de institución no pública. Asesoría integral no es grupal, 100% virtual. Nuestro equipo de doctores en educación discutirá su investigación. Un doctor en educación hará permanentemente comunicación con el tesista, hasta hará reuniones Zoom con él para avance en tramos y orientación hasta concluir la tesis. Incluye el costo global que damos en 3 cuotas, incluye validación de instrumentos por nuestro equipo de doctores, es decir, juicio de expertos, nosotros mismos, como elaboramos con los tesistas los instrumentos,
Entonces también nosotros lo validamos, ¿no? Y también incluye el procesamiento estadístico. Ha habido casos que han hecho procesamiento estadístico, por otro lado, casos que vienen a nosotros, ¿no? Solamente por ese hecho, y que no ha sido bueno el procesamiento, y ha tenido que hacerlo nuevamente con nosotros, ¿no? Como una organización confiable. También, una vez que la universidad aprueba la tesis, se aprobó, debe transcurrir como 15 o 20 días, al menos, para fijar la fecha de sustentación. Nosotros le ayudamos a preparar su PPT, ¿no? Con el tesista, a entender si es cuantitativa, los gráficos más importantes que van a ir en las diapositivas, y hacemos simulacros de sustentación con el tesista para que esté preparado 100% también en el aspecto psicológico y en el aspecto técnico. A veces la conectividad no está buena, eso tiene que probarse, y eso se hace con los simulacros. Capacitación en protocolos simulacros para una excelente sustentación. Esto nos conduce al éxito y a la satisfacción a nosotros también, que más educadores peruanos logran su grado académico. Muchas gracias, esperamos su comunicación. Muchas gracias por estar en este webinar. Somos puntuales Muchísimas al gracias. inicio y al final, como somos puntuales en todos los compromisos que asumimos, y el 100% cumplimos. Muchas gracias, estimados colegas. Muchas gracias. En este momento, amigos del webinar, voy a activar el chat dentro del grupo para que puedan hacer sus preguntas y el doctor Luis se puede comunicar directamente con ustedes vía WhatsApp. En este momento voy a activar el chat, ¿sí? Porque esta reunión hay que cumplir. Nos pregunta José Omar, por favor, pueden responder la pregunta 1. ¿Cómo hacemos para volver a ver la sesión grabada? Tenemos la sesión grabada, ¿sí? La vamos a subir con un link a YouTube y ustedes la pueden ver. Está siendo grabada toda la capacitación, ¿sí? Ese es en el caso de los que quieran verla nuevamente. Y los que quieran hacer sus preguntas en el WhatsApp grupal de toda la gente que se ha registrado, ¿sí? Vamos también a compartirles, si coordinamos con el interno, con el equipo, las PPTs, ¿sí? Los temas de costos también van a ser coordinados internamente con el doctor Luis. Esperemos todos ustedes hayan sido satisfechos con este webinar. Ustedes saben que un webinar es una capacitación general, es una presentación a grosso modo para poder contemplar puntos específicos, pero ya los detalles lo podrán ver en este grupo de WhatsApp, que solamente vamos a activarlo por 2 días. Sí, les pedimos por favor que no envíen spam. ¿Qué es spam? O sea, no envíen publicidad de buenos días o cosas políticas o religiosas. Solamente el grupo de WhatsApp va a tratar sobre este webinar, ¿sí? Lo vamos a activar por 2 días, hoy y mañana, para que ustedes hagan sus preguntas. Luego de esos 2 días se desactiva. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los grupos de WhatsApp son usados a veces de manera más popular y empiezan a compartir cosas de otro tipo de índole. Así, amigos, entonces les agradecemos a todos ustedes estar en este webinar. Vemos que hay muchas preguntas que pueden conversar con todos nosotros al interno. Les agradezco haber asistido el día de hoy. Mi nombre es Isaac Saavedra, psicólogo, parte del equipo de LT. Un saludo para Sandra, un saludo para el doctor, un saludo para nuestro director y podemos conversar con ustedes vía WhatsApp internamente para que ustedes accedan inclusive a una videollamada de asesoría que también estamos haciendo personalizada a cada uno de los interesados que quiera acceder a nuestra promoción. Les agradecemos a todos ustedes, que tengan muy buenas noches y ya nos vemos. Gracias.